Te alabamos. Tú eres digno, eres soberano, potente, eres más que suficiente, dice tu palabra. No necesitamos nada ni nadie más, Señor. Recibe toda la honra y la gloria. Gracias por el mensaje de esta mañana, Padre. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén, Señor. Amén. Muchas gracias, mami. Gracias. Superando el desánimo, hermanos. Como dije anteriormente, el desánimo no tiene que ser permanente, no tiene que estar con nosotros para siempre. Y lo vamos a poder superar si seguimos los siguientes pasos que estudiaremos este día, a raíz de ese pasaje donde nos menciona una situación de las muchas que tuvo Elías, ¿verdad? Y para eso estamos en Primera de Reyes, capítulo 19, y vamos a leer del 1 bueno, el pasaje es del 1 al 18, ¿verdad? Toda la historia, pero vamos a ir a verla por partes. Acompáñenme con el versículo 1, dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. O sea, matarlo, ¿verdad? Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Vamos a seguir viendo los demás versículos hasta el 18, pero este es el inicio de una situación en la que la vida de Elías peligraba, ¿sí? Entonces, recuerde que ya antes había habido un acontecimiento importante. Elías, allá por el capítulo 18, allá por el 20, nos empieza a mencionar cómo fue que eh, el Señor a través de Elías se deshizo de los profetas de Baal y todo eso, ¿verdad? También cómo Elías oró por lluvia, ya antes había orado o había predicho, había profetizado la sequía. Entonces había alguien que no le gustaban las cosas que estaba haciendo por ahí Elías, ¿verdad? Y por ahí mandó un mensajero y le estaba asegurando, casi jurando que si al siguiente día, ¿verdad? A las mismas horas, él no había puesto a Elías como puso a las demás personas, ¿verdad? A los demás profetas, matados a espada, dice ahí el versículo 1 del capítulo 19. Mi pregunta, hermano, para usted hoy es, ¿alguna vez se ha desanimado? Yo sé la respuesta, ¿sí? Y no hay duda. Cada uno de nosotros se ha desanimado al menos una vez en esta vida, ¿sí? Y hay muchas fuentes de las cuales puede provenir el desánimo. Podría ser no sé, una relación matrimonial fallida, ¿verdad? Dificultades financieras, alguna expectativa por ahí no satisfecha, problemas de salud, o la muerte de un ser querido. Y no sé, la lista podría seguir y seguir, ¿verdad? Pero debemos entender que el desánimo es una respuesta natural a esos desafíos de la vida. Y parece muy fácil desanimarse cuando las cosas no salen como queremos o como las hemos planeado, ¿verdad? Ahora, si no llegamos a tratar adecuadamente con el desánimo, ¿sí? Con la decepción, pronto eso nos podría llevar al pecado. Entonces estaba preguntando, ¿pero cómo? ¿Sí? Y es por eso que en este pasaje de Elías va a ser muy importante ver cómo ocurrían las cosas y cómo el Señor en su misericordia las manejó a favor de Elías, ¿verdad? Pero más que nada para glorificarse él mismo. Entonces, dejar el desánimo como algo, no darle la importancia que merece, no es lo más correcto porque, como le dije anteriormente, nos puede llevar al pecado. Nos expone a tentaciones, nos expone a dudas, nos expone a miedos y a otras emociones negativas que nos pueden alejar de Dios.
La razón por la que esas iglesias están cerrando no la conozco, ¿sí? Pero me imagino que es por falta de asistencia, falta de participación. eh, yo creo que las ofrendas tienen mucho que ver también. En fin, hay muchas cosas que el enemigo tiene ahorita a su alcance, ¿sí? Pero el desánimo dentro del corazón del cristiano no le va a afectar solamente a él, va a afectar a los demás. Porque recuerde que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y como cuerpo tiene diferentes órganos, diferentes miembros, como ya hemos visto en varias ocasiones. Y si uno falta, dos faltan, la cosa no se maneja bien, no se desarrolla igual como se desarrollaría en un cuerpo sano, completo. ¿Sí? Entonces, debemos superar, hermanos, el desánimo, buscar maneras de aprender a hacerlo. Y eso es exactamente lo que hoy eh, quiero compartir con ustedes. Amén. Ah, hay muchas maneras de abordar el tema acerca de superar el desánimo, pero en esta ocasión quiero que nos centremos en un caso en particular. ¿Sí? Eh, Precisamente esa situación de ese siervo, uno de los más famosos en la Biblia, ¿verdad? Siervos de Dios, que llegó a desanimarse. ¿Quién fue este hombre? Él fue el profeta Elías. ¿Sí? Era profeta y se llamaba Elías. Entonces, aprendamos, hermanos, de la experiencia de Elías, ¿sí? De esa etapa en su vida en la que hubo desánimo. Y como es un proceso, no es algo que usted dice, voy a tratar de vencer el desánimo en mi vida, pero no sé cómo. Y pensando en precisamente en que es un proceso, lo más correcto es, eh, pensé yo, vamos a ponerlo por pasos. ¿Qué le parece si el primer paso podría ser reconocer el desánimo? ¿Sí? Usted no va al médico a menos de que usted percibió que algo está mal, ¿sí? Los hombres, los varones, somos un poco reacios a acudir al médico, ¿verdad? Por ahí decimos, no, me tomo una pastillita o un Tylenol o algo y con eso tengo. Pero es estar negando que algo está mal, ¿verdad? Paso número uno, reconozca que hay desánimo en su vida. Y ese primer paso es algo que debemos hacer para superar ese desánimo, porque cuando ya lo reconocemos es porque es algo muy real. Y ahí en Primera de Reyes 19, 1 y 2, volvamos a volver esa amenaza de Jezabel a Elías. Acab dio a Jezabel la nueva o la noticia de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas, ¿sí? Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¡Wow! ¿Qué le parece recibir una noticia de ese tipo a través de un mensajero? Entonces, como pueden ver, en esta amenaza, conociendo a Elías, debemos esperar que se mantenga firme, ¿verdad? Sea valiente y se enfrente a lo que viene. Pero no, ¿qué es lo que leemos? Vayan tres conmigo. Dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. ¿Qué me está diciendo la palabra? Que no solo caminó, sino que corrió por su vida. Ahora podemos preguntarnos, ¿es este el mismo Elías que se enfrentó a los profetas del Dios falso, ¿verdad? Con valentía, con coraje? ¿Es este el mismo hombre que mató a los 450 profetas de Baal? ¿Es esta la misma persona que acaba de causar que la sequía de la tierra termine con fuertes lluvias? Y nos ponemos a pensar, ¿cómo es posible que tras una amenaza de ese tipo él haya decidido alejarse, correr, ¿verdad? Y ahí es donde empezó su desánimo. Claro, él está reconociendo lo que debemos de hacer nosotros ante el desánimo, reconocer que existe algo que no va conforme a nuestros planes y que debemos de estar pendientes de que no empiece a causar mella en nuestro ánimo a seguir. Permítame.
Entonces, hermanos, al parecer, si esperamos que cualquier persona se llegue a desanimar, el menos que podemos pensar que se desanime es Elías, ¿sí? En este caso, estamos leyendo. Después de todo, no sé, a usted qué le parece, pero para mí es un gigante espiritual que tiene un contacto directo con Dios. No muchos seres humanos tienen ese privilegio, ¿verdad? O lo han tenido, como lo tuvo Elías. Si el ánimo le sucedió a Elías, piensa en esto, hermano, un gran profeta del Señor, ¿qué le pasará a usted o a mí? ¿Sí? Acerca del desánimo. Yo creo que a veces cuando estamos desanimados, a veces hasta negamos o nos olvidamos de la existencia de nuestro Señor, ¿verdad? Pero también nos desligamos un poco de la idea de que estamos desanimados. Cuando alguien nos pregunta, no sé si usted ya lo haya notado, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Tenemos toda la tendencia a guardar la realidad y decimos, sí, estoy bien, todo bien, gracias. Aunque en realidad, la realidad es otra, ¿verdad? Y este rasgo es más común en nosotros los varones, ¿sí? ¿Sabían ustedes que los hombres tienen, no sé, 3 veces más probabilidades de suicidarse que las mujeres? Ahorita le digo por qué menciono lo del suicidio. Sí. Entonces, hermanos, el primer paso que debemos tomar es reconocer el desánimo. No podremos resolver ni superar absolutamente nada a menos que sepamos que existe. Como segundo paso yo le daría pase, y es bien importante, pasemos tiempo con Dios. Pero vamos a seguir leyendo la historia. Ahí en el 4 me dice, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, ponga atención, deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Wow. Un día de caminos es como 15 millas más o menos, de acuerdo a la nomenclatura de la Biblia, ¿verdad? En tiempos de desánimo, hermanos, necesitamos pasar más tiempo con Dios. Y eso es lo que Elías hizo aquí. ¿Sí? Le está hablando allí al Señor. No había otro lugar a donde recurrir, pero al Todopoderoso. El versículo anterior nos dice que dejó a su criado en Beerseba y se fue de viaje un día de desierto, 15 millas, ¿verdad? Aproximadamente. Pero ¿sabe qué? Eso me recuerda a lo que hacía Jesús también. Jesús cuando quería un contacto estrecho con el Padre especial, se retiraba, ¿sí? Cuando quería pasar un tiempo privado con Dios, ¿sí? Ahora, nuestro desierto, en comillas, no tiene que estar en lugares solitarios. Nuestro desierto puede estar en cualquier lugar donde haya menos distracciones. Incluso podemos crear nuestro propio desierto apagando nuestros teléfonos, nuestras televisiones, ¿verdad? Y apartarnos de todo bullicio. Ponga atención en esto, hermano. Cuando pasamos tiempo con Dios, debería de ser un momento en el que intencionalmente buscamos consuelo y fortaleza en Él. Sin embargo, aquí estaba el problema de Elías. Pasó su tiempo con Dios, pero ¿con qué? Con autocompasión, ¿sí? Le pide a Dios que le quite la vida. En su gran desánimo no vio más propósito en su vida y estaba pensando que iba a ser mejor para él morir en manos de Dios que en manos de Jezabel, ¿sí? Hermanos, esta no es la forma de superar el desánimo. Pasar tiempo con Dios es una gran oportunidad para que entreguemos nuestros problemas en su mano y simplemente dejemos de lado todas nuestras preocupaciones, todos nuestros miedos, todos nuestros temores. Este es el momento perfecto para dejarlo todo, absolutamente todo, en manos del Creador. Amén, hermanos. Como tercer paso podríamos mencionar, y es algo importante, aunque no lo crea, o aunque le resulte difícil de creer, porque está relacionado. Pero como tercer paso,
debemos de cuidar nuestra salud física. Y ahora le digo por qué. Déjeme y le sigo leyendo ahí en el 5. Y dice, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. El 6 me dice, entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. El 7 me dice, y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Y por último, el 8 me dice, se levantó pues y comió y bebió y fortaleció con aquella comida, fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. No chequé el dato de la distancia de donde él estaba hasta ese lugar que menciona el versículo 8, pero imagínense emprender esa caminata 40 días y 40 noches hasta llegar a donde tenía que llegar. Cuidemos nuestra salud física, ¿sí? Yo creo que a veces la razón por la que nos desanimamos es porque simplemente estamos cansados, estamos exhaustos, estamos simplemente agotados. No sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces. Llego yo de mi trabajo y no tengo ganas absolutamente de nada, ¿verdad? Entonces, debo de tomar en cuenta que, como dice la palabra, no solo de pan vivirá el hombre, ¿sí? Eso me dice que no solamente de lo que me esté pasando físicamente, mi vida va a transcurrir. Lo que ocurre espiritualmente en mi vida también tiene mucha importancia. Y si no tengo ganas de hacer nada en lo físico, en lo material, mucho menos lo voy a querer hacer en lo espiritual. No sé si a usted le ha pasado, hermano. A mí me ha pasado, yo le soy honesto. Hay veces que yo sé que es tiempo de una devoción y digo, yo lo hago más tarde o lo hago mañana. Mañana lo hago doble, ¿sí? Sin, sin pensar que el Señor se agrada a cada momento que tenemos contacto con Él espiritualmente, de cualquier manera, leyendo su palabra, orando, compartiéndole a alguien, haciendo una llamadita nada más para ver cómo está alguien, ¿verdad? Para desearle bienestar, para bendecirle. Todo eso le halaga al Señor. Pero a veces estamos tan cansados físicamente que espiritualmente estamos deshechos también. Sí. Nosotros también, todos somos seres humanos. Estamos hechos de carne y hueso. Por lo tanto, tenemos limitaciones físicas. Ahora, para superar las decepciones y los desalientos necesitamos alejarnos de nuestras vidas ocupadas y descansar un poco, ¿sí? Hermano, si usted se siente abrumado por, no sé, por todas las demandas que hay en su vida, su trabajo, su casa, su relación, sus hijos, su escuela, si está estudiando, muchas cosas, ¿sí? Si usted siente que algo lo está presionando de tal manera de que no le da una salida, no se sienta culpable por tomarse un descanso. Dios incluso, recuerde, allá por Génesis, nos dio el ejemplo, reposando, ¿sí? Después de la creación. Ese ejemplo nos dio ¿para qué? Para que tengamos también descanso físico y, y como resultado un rejuvenecimiento espiritual. Hermano, tenga cuidado de su cuerpo físico, ¿sí? Recuerde que su cuerpo o mi cuerpo son templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere morar en un lugar donde se le reciba en todo momento. Sí. El Espíritu Santo, al igual que mi Señor Jesús, es un caballero. Toca la puerta y si usted le quiere abrir, reposa en usted, habita en usted. Amén. Como paso número 4, tenemos que reconocer que hay formas, vamos a decir, incorrectas de superar el desánimo. Al leer los versículos anteriores podemos ver las formas incorrectas de cómo Elías intentó superar su desánimo, ¿sí?
Primero vimos cómo dejó su ayudante, su ayuda, su criado allá en Berseba, ¿verdad? Y Berseba, como dice el versículo, pertenece a Judá. Y estaba leyendo que durante ese tiempo el reino de Judá tenía un rey justo. El nombre de ese rey era Josafat. Entonces la gente vivía en paz, tranquila, ¿verdad? Porque tenían un rey justo. Elías podría haberse quedado en Judá y disfrutar de la protección que ese lugar podía brindar, pero dejó Berseba, ¿sí? Así también como la oportunidad de mantenerse conectado con otros que tal vez podrían convertirse en una fuente de aliento para él. Y me dice el pasaje que luego pasó el tiempo, voy a usar una palabra, fue lo que percibí al leer, pasó el tiempo revolcándose en su autocompasión, en la autocompasión, ¿sí? ¿En lugar de qué? En lugar de confiar en Dios. Yo creo que simplemente no podía ver cómo Dios era más grande que su desánimo. Elías incluso se había vuelto suicida, porque me dice el 4 esa frase, y deseando morirse, dice, ¿sí? ¿No es eso un pensamiento suicida? ¿Sí? Le pidió a Dios que le quitara la vida y cuando Dios no lo hizo, tuvo la intención también de morir de hambre. Déjeme decirle, hermanos, que en este momento, en el mundo, cada 40 segundos, una persona se está suicidando. ¿Sí? Del año 2000 a la fecha, el incremento en sus suicidios ha sido del 33%. ¿Sí? Y cada vez el grupo que más se suicida son grupos con edades de jóvenes. Estamos hablando desde los 18 a los 30 años. Está increíblemente desatada ese fenómeno, podríamos decir. ¿Qué está pasando? ¿Por qué alguien desiste de seguir viviendo? Una de las causas principales es el desánimo. Ya alguien se desanimó con el tipo de vida que está llevando, ya alguien se desanimó con su relación, ya alguien se desanimó de los hijos, ya alguien se desanimó de sus logros, etcétera, etcétera. Pero hermanos, está ocurriendo. Recuerde que parte de nuestra descripción de puesto como cristianos es ser lumbreras, ser luz, ¿sí? Y solamente lo podemos ser después de reconocer al Señor Jesús como Él dijo que era, camino, verdad y vida. Él nos está dando todo para que nosotros podamos ser lumbrera en el camino de muchos, sobre todo de aquellos que tienen un desánimo. El desánimo es tremendo, hermanos, porque empieza con algo insignificante y termina aún con la propia vida del que está desanimado. Es una realidad patente, es algo que está ocurriendo, es algo que es difícil que pare. Déjese usar usted, hermano, para que usted sea de bendición para otros. Tal vez usted conoce a alguien desanimado, pero usted puede pensar, no, esa persona está equilibrada, no va a llegar a algo como esto. No lo sabemos, no lo sabemos. Como le dije anteriormente, un pequeño desánimo puede crecer, se puede hacer enorme y puede ser como una roca en su cuello o en el cuello del que padece ese desánimo, ¿verdad? Entonces, volviendo a Elías, yo veo que finalmente todo lo que él deseaba era dormir, dormir y dormir, en lugar de hacer cosas productivas que podían haberlo distraído de su problema. ¿Le suena familiar eso? A mí me ha pasado, sí. A veces la almohada está más rica que enfrentar un problema, ¿sí? O al menos la almohada no es problema, ¿verdad? Pero la inacción es prima hermana, ¿sí? De la decepción, es prima hermana de de ese desánimo. Entonces, tenemos que hacer algo. Estar sin acción es una de las formas incorrectas de superar el desánimo. Y del mismo modo,
también nosotros podríamos tener el mismo problema que tenía Elías, ¿verdad? En lugar de superar el desánimo, estamos cayendo cada vez más en esa trampa que nos tiende el desánimo. Simplemente hacemos cosas que en realidad empeoran el problema y no lo mejoran. Por eso es que este paso es muy importante. Debemos de saber qué es lo que sí nos va a llevar a superar el desánimo. En el caso de Elías, estaba haciendo las cosas, como por ahí dicen, ¿verdad? Al revés. Hermanos, cuando estamos desanimados, es natural que busquemos consuelo. Y a veces buscamos el consuelo en el lugar equivocado, ¿sí? Algunas personas que quieren superar el desánimo van por ahí a un bar, se toman unas copas, algunos llegan a emborracharse, ¿verdad? Y ese que se emborrachó por ahí dijo, sí, yo puedo manejar, y toma las llaves del auto y por ahí sale manejando y por ahí provoca un accidente, tal vez hubo un lastimado, tal vez hubo un muerto, qué sé yo, ¿verdad? Pero no sé, todo empezó porque quería buscar de la manera equivocada superar ese desánimo. Otras personas se aíslan, ¿sí? Otros toman drogas ilegales, también legales, pero las toman en demasiada cantidad. Por eso tenemos la pandemia ahorita, perdón, la pandemia, no el abuso de tranquilizantes. Entonces, y así sigue la lista de las formas que uno como ser humano trata de buscar para librarnos, superar ese desánimo. Por ahí alguien se va a un club nocturno a bailar, a divertirse, ¿sí? Pero lo peor de todo es que hay gente que llega a quitarse la vida. Créanme, hermanos, que tales cosas nunca nos van a proporcionar una paz, una comodidad verdadera. Amén. Como quinto paso, hermano, déjeme le recomiendo que nos debemos de dar cuenta, debemos de saber, debemos de reconocer de que no estamos solos. El versículo 9 del capítulo 19 de Primera de Reyes me dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. Una de las mentiras fatales que podemos llegar a creer mientras estamos desanimados es decirnos a nosotros mismos que estamos solos. Hermano, nada puede estar más lejos de la verdad si eres un hijo de Dios, si estás en el camino a la salvación. Yo creo que Elías ahí en su desesperación, en esa depresión y también en ese orgullo, pensó que él era el único que estaba haciendo la obra de Dios, ¿sí? Se engañó a sí mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaba creyendo que era insustituible o muy indispensable. Nadie lo es. Y se puso a exigirle más a Dios. Y obviamente cuando no consiguió lo que quería, cayó en un profundo desánimo, ¿sí? Pero viene la respuesta de Dios. Si usted quiere brincar ahí al versículo 18. Y dice, y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Como verán, hermanos, en tiempos de desánimo, no estamos solos. Dios está con usted. Dios está con su familia. Dios va a estar con sus seres queridos. Nuestro desánimo no debería llevarnos a reconocer que Dios no nos ha dado a alguien más en nuestras vidas. El Señor lo ha hecho. Nos ha dado esposa, nos ha dado hijos, nos ha dado padres, ¿verdad? Más personas en nuestras vidas. Personas a las cuales o con las cuales siempre podemos recurrir en momentos de angustia. ¿Sí? Tiene mucho que ver su testimonio, hermano. Porque si usted recurre en tiempo de angustia a alguien con el que no tiene relación continua, con alguien con el que no hay una entrega, no creo que usted pueda conseguir buen consuelo o palabra de aliento
si no tienen una relación estrecha con esa persona. Y lo mismo ocurre con nuestra relación con Dios, ¿verdad? Dios en su misericordia nos ha dado el regalo de la oración. Sí, dice la palabra, clama a mí y yo te responderé. Está abierta la puerta, sí, para esa relación. Si usted necesita consuelo, si usted necesita esperanza, si usted necesita el apoyo del Todopoderoso, la puerta está abierta. Se llama oración, ¿verdad? Ahora aquí en la tierra, si usted no puede encontrar a esas personas por una razón u otra, siempre puede estar seguro de que Dios nunca lo abandonará. Y por ende nunca lo va a dejar desconsolado. Allá por Hebreos, creo que es el 13, capítulo 13, versículo 5, nos dice algo así como, es muy conocido el verso, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Y la parte importante, dice, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Entonces, hermanos, ese paso es muy importante también. Como paso número 6, enfoquémonos en Dios. Enfoquémonos en Dios. El versículo 11 del capítulo 19 de Primera de Reyes nos dice, y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Wow. En toda esa turbulencia no estaba Jehová. ¿En qué estaba Jehová? En lo delicado, en lo apacible. Esa pequeña, esa tenue voz, que también se traduce, ese silbido, se traduce como una voz apacible y delicada. Ahí sí estaba Jehová. ¿Sí? Cuando hay bullicio alrededor de nosotros es difícil concentrarnos en algo. Cuando hay muchos problemas, mucho más difícil, ¿sí? Pero el Señor, en la experiencia de Elías, me está enseñando que en lo apacible, en lo delicado, ahí en ese lugar que tú escogiste para comunicarte con el Señor en tu casa, ahí es donde Él te va a hablar, ahí es donde Él te va a consolar, ahí es donde te vas a dar cuenta, como dice Hebreos, que no te va a desamparar y no te va a dejar. Y sí, hermanos, el mundo en el que vivimos está lleno de distracciones, hay mucho ruido, es fácil perder nuestro enfoque en Dios. Eso es lo que le pasó a Elías. Aunque estaba en un desierto pacífico y tranquilo, su corazón estaba lleno del ruido, de pensamientos y emociones que lo desalentaban. Sí. Dios hizo que Elías se diera cuenta de que no solo necesita deshacerse de ese ruido excesivo, le demostró a Elías que había estado hablando con él todo el tiempo, ¿sí? Pero que Elías no lo pudo escuchar, porque Elías se había estado enfocando en las cosas equivocadas. Entonces, queridos hermanos, en lugar de enfocarnos en la fuente de nuestro desánimo, hagámoslo en la fuente de nuestra fortaleza, ¿sí? No le ponga atención cómo se originó su desánimo. Póngale atención a aquel que va a combatir ese desánimo en su vida. Dios quiere hablar con nosotros, pero también debemos estar listos, atentos para escuchar. Y usted sabe cómo el Señor nos habla a través de su palabra, nos habla a través de un sermón, nos habla a través de un hermano, nos habla a través de una situación, ¿sí? Y muchas veces las situaciones no son las que queremos, pero ahí está el Señor, como dice al final de ese versículo, ¿verdad? Un silbido apacible y delicado, una voz tenue que es constante y nos está hablando. Debemos de percibir, hermanos, que el Señor está con nosotros todo el tiempo y por eso este paso es importante. Enfoquémonos en Dios, ¿sí? Abramos nuestros oídos, abramos nuestros ojos, pero también abramos nuestro corazón. Y yo creo que como último paso para superar el desánimo
Es muy importante que hagamos la obra de Dios. ¿Sí? No estoy hablando aquí solamente de ese mandato del Señor Jesús a sus discípulos antes de partir y por todo el mundo y predicar el Evangelio. No, no es solamente eso. Déjenme leer el versículo 15 del pasaje que estamos viendo. Me dice, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abed Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. ¿Sí? Y el 17 me dice, y el que escapare de la espada de Hazael, Lehú, lo matará. Y el que escapare de la espada de Lehú, Eliseo, lo matará. El desánimo, hermanos, mina nuestra energía. ¿Sí? Ya lo vimos antes. Nos hace débiles, nos deprime, nos vuelve inactivos. Vemos en la vida de Elías cómo el desánimo paralizó su capacidad de continuar en la obra que el Señor quería que él realizara. ¿Sí? Sin embargo, Dios aún no había terminado con Elías, así como Él no ha terminado con ninguno de nosotros. ¿Sí? Él le ordenó a Elías que cumpliera otra tarea. ¿Sí? Y ya vimos ahí que iba a ir a otros lugares a ungir 2 reyes y a ungir a un profeta. ¿Sí? Una tremenda empresa. El Señor confiaba en Elías. El Señor veía el corazón de Elías. El Señor veía que aunque había desánimo, pensamientos suicidas y otro tipo de cosas, había algo en Elías que el Señor sabía que existía ahí y que él iba a ser obediente y a llevar a cabo lo que el Señor quería llevar a cabo. ¿Sí? Cuando estamos desanimados parece que no queremos hacer nada más que encerrarnos en nuestra habitación, ¿verdad? Dormir todo el día y ponernos tal vez de mal humor. No sé. Una de las mejores maneras de superar el desánimo es simplemente ponernos a hacer algo, ¿verdad? Y dejar que ese algo esté haciendo, ¿por qué no? También la obra de Dios. Sí. Para distraernos del desánimo, hermanos, yo creo que lo más saludable que podemos hacer es seguir la voluntad de Dios en nuestras vidas y sobre todo buscar todas las maneras posibles para cumplir su propósito. Dios sabía que Elías solo estaba más deprimido y desanimado, o lo iba a seguir haciendo si se seguía concentrando en su problema, ¿verdad? Dios sabía eso. Pero del mismo modo, hacer la obra de Dios nos da algo que hacer. Y eso nos ayuda a desviar nuestra atención de cualquier pensamiento negativo. Hermanos, lo mejor de hacer la obra de Dios es que sirve como una tremenda fuente de gozo y alegría. Si usted no lo ha experimentado, pídele al Señor que traiga ese gozo a su vida. ¿Sí? Si usted dice, ay, ahora el servicio es a las 9:30 de la mañana, ya no voy a poder dormir aquella horita extra, etcétera, etcétera. No, véalo como mencioné, platiqué con Memo una vez. Nos queda más tiempo en el día para disfrutarlo y sobre todo días tan bonitos como este, aunque esté caliente. ¿Sí? Véalo de esa manera, pero no. A veces el desánimo nos llega a pensar lo peor, lo negativo, ¿verdad? Otra vez hay que conectarse el miércoles para el servicio. Llego cansado del trabajo y, ay, no. Ay, sé que por ahí mi prima no conoce al Señor y está teniendo problemas, pero pues ya es adulta, que lo supere ella y como pueda. Y cosas así nos vienen a la cabeza. Y la obra del Señor se queda detenida porque mi cansancio físico, mi fatiga espiritual, no me está llevando a ese punto, a esa altura a la que el Señor quiere que yo llegue y realice su obra, ¿verdad? Recuerde lo que le dije anteriormente. Lo mejor de hacer la obra de Dios es que sirve como una tremenda fuente de gozo y alegría. ¿Sí? Yo le soy honesto. Yo al principio, cuando me tocaba dar clases en otras iglesias donde he estado, lo veía como una carga. ¿Sí? Hasta que el Señor me dio una lección. En otra ocasión le platicaré la lección que me dio el Señor. Pero créame que después de esa lección yo le pedí al Señor, Señor, yo quiero tener gozo
al hacer tu trabajo. Yo quiero tener gozo al proclamarte. Yo quiero tener gozo y alegría y ver cómo cambian las almas, cómo se rejuvenecen los espíritus, ¿verdad? De las gentes, ¿verdad? Nada puede ser más placentero, hermanos, que seguir los deseos y los mandatos de nuestro Señor y asegurarnos de que su obra se está haciendo en esta tierra. Usted congregándose, aunque sea a través de este medio, está siendo parte de esa obra. Usted se está asegurando de que esa obra continúe. Usted está acelerando el regreso de nuestro Señor Jesús, aunque no lo parezca. ¿Sí? Hoy tenemos personas ausentes, no conozco el motivo, ¿verdad? Pero es necesario, hermanos, que cada oportunidad, por más simple y sencilla que parezca, la aprovechemos para restaurar nuestro espíritu, para que ese cimiento en el cual estamos creciendo sea fortalecido y soporte más peso, más poder, ¿sí? Que viene de lo alto, más deseos de completar ese trabajo, el cual se nos ha sido asignados, ¿verdad? Hermanos, tenemos la oportunidad de trabajar con otros siervos de Dios, que también pueden ser una fuente de aliento. Cuando se trabaja con otros hermanos en cualquier proyecto, puede ser algo de sus trabajos, algo de sus casas, pero también puede ser algo de sus relaciones. Cuando usted se sienta con una pareja y usted, el Señor ya le dio el privilegio de tener un matrimonio estable, un matrimonio bendecido, y ha adquirido experiencia, usted siente el gozo de poder compartir sus ideas a un matrimonio joven, poder compartir sus experiencias para evitar que ese matrimonio joven caiga en los problemas y situaciones que usted cayó. Y eso trae un gozo, hermanos, ¿sí? Trae aliento. Cuando usted trabaja con otras personas, aunque las personas sean simplemente oidores, el Señor se glorifica. Porque ese que es oidor, más adelante será quien le hable a otros oidores. Amén. Entonces, hermanos, estos pasos que hemos visto hoy son con el afán de que, a pesar de lo que está ocurriendo ahorita con esta pandemia, a pesar de que iglesias se están cerrando, a pesar de que hay grupos que están dejando de congregarse, a pesar de que hay gente que cree que de esta manera, a través de este medio, no pueden crecer, el Señor sigue estando ahí. El Señor es fiel. El Señor no va a dejar caer su obra, ¿sí? El Señor no va a permitir que el desánimo le cobre la factura a la Gran Comisión. Hay muchas razones por las que podemos decirle al Señor, Señor, heme aquí, envíame a mí. Todo lo que usted tiene que hacer es repasar cada una de las bendiciones que ha traído a su vida. Dios ha traído a su vida, ¿sí? Hermanos, como reflexión final, déjeme decirle que el desánimo es una de las herramientas más destructivas que Satanás usa para influir en el pueblo de Dios. No dejemos que el desánimo nos supere. Por ahí leía una leyenda, es una leyenda, es algo que tal vez alguien compuso, ¿verdad? Pero me gustó la ilustración. ¿Por qué me gustó? Porque tiene mucho de verdad, tiene mucho de realidad. Y esa leyenda habla de que Satanás decidió deshacerse de varias de sus herramientas, y por lo cual decidió organizar una subasta, ¿sí? Y allí en la subasta había herramientas que él usaba, ¿verdad? Según la leyenda. Ahí estaba la envidia, ahí estaba el engaño, ahí estaba la malicia, ahí estaba la sensualidad. También por allá en otra mesa estaba la enemistad, la desconsideración y muchas otras herramientas que Satanás había estado usando con éxito. Y todas estaban con precios muy bajos, pero había una pieza marcada con un precio, una etiqueta muy alto, ¿sí? ¿Sí? Y allí en la etiqueta decía desánimo. Alguien preguntó de los postores, ¿por qué quieres tanto por esta herramienta? Esta herramienta, dijo ese viejo tentador que es Satanás, ¿sí? Siempre me ha sido la más útil.
Dice, puedes ver que está más desgastada que las demás, ¿sí? Pero esa herramienta se usa como una cuña para entrar en la mente del hombre cuando todos los demás medios, las demás herramientas han fallado. Prácticamente todos los seres humanos han utilizado esta herramienta contra ellos mismos, decía Satanás, aunque muy pocos saben que yo soy quien la está manejando. Al final, dice la leyenda, nadie pudo pagar el precio que Satanás exigía por esa herramienta, el desánimo. Por esa razón todavía la sigue usando. ¿Sí? Como le digo, es algo que tal vez alguien compuso, pero es una ilustración que no está lejos de la realidad. Esa tentación de mi Señor Jesús, allá en el desierto, por parte de Satanás, no tenía otra intención, no otra finalidad, más que desanimarlo para que Jesús no cumpliera su mandato, a lo que había venido, ¿sí? Para que él desistiera de lo que venía por delante. Ahí esa herramienta de Satanás no funcionó, ¿sí? Entonces, hermanos, hoy vimos 7 pasos, ¿verdad? Primero, reconocer el desánimo, ¿verdad? Hablamos también de pasar tiempo con Dios. Hablamos inclusive de cuidar nuestra salud física. Como cuarto punto vimos reconocer las formas incorrectas en las cuales queremos superar el desánimo. Vimos que nos debemos de dar cuenta de que no estamos solos, ¿verdad? Y algo bien importante de que nos debemos enfocar en Dios. Y muchos de esos pasos van a dar como resultado de que con éxito hagamos la obra de Dios, que fue el último punto que vimos. No nos separemos, no paremos de hacer la obra de Dios. La obra de Dios empieza en casa, ¿sí? Ahí con nuestra esposa, ahí con nuestros hijos, ¿sí? Recuerda, hermanos, estos 7 pasos para superar el desánimo, porque no solamente para usted o por usted, sino también para quien le rodea, ¿sí? Para esa familia que vive ahí con usted, para esa familia que está lejos, a la cual usted algún día tendrá la oportunidad de compartirle, ¿sí? Hermanos, si usted está desanimado o conoce a otros que están en la misma situación, con desánimo, con desaliento, comparta tus pasos con ellos. Si no está desanimado ahora, estoy seguro, no me gusta decírselo, pero lo va a estar en el futuro, ¿sí? Pero eso no indica que usted va a ser derrotado. Elías estuvo desanimado. El Señor puso su confianza en él y le dio más trabajo, ¿sí? Entonces, por lo tanto, vale la pena recordar este estudio, hermanos. Finalmente, hermanos, cuando superemos ese desánimo, recordamos que no lo hicimos solos, porque no estamos solos. De hecho, nadie, absolutamente nadie, ha dicho que esta vida la deberíamos de vivir solos. De que las cosas que nos atribulen, las debemos de enfrentar solos. No, la palabra me dice todo lo contrario. Siempre tenemos la oportunidad y el privilegio de acercarnos al trono de gracia de Dios, con todo, aún con nuestras preocupaciones, con nuestros temores. Dejémosle a Él manejar todo nuestro desánimo. Hermano, quiero dejarle con ese poderoso mensaje escrito por el apóstol Pedro, allá en 1 de Pedro 5, 6 y 7. Él dijo, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. 1 de Pedro 5, 6 al 7. Cierren sus ojos, hermanos, por favor. Amado Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque aún en tiempos de aflicción, aún en tiempos de desánimo,
Tú tienes palabra para nosotros. Esos grandes hombres, Señor, que tú escogiste, no fueron diferentes a nosotros. Eran seres humanos también. Pero Padre, tú en tu misericordia les levantaste. Tú en tu misericordia les mostraste tu compañía perfecta, tu amistad permanente, Señor, por así decirlo. Gracias, Padre, porque aún en pasajes de episodios que ocurrieron miles de años atrás, aún, Señor, nos sigues enseñando, nos sigues mostrando lo que en realidad está plasmado en tu palabra. Señor, a esta hora y con el corazón en nuestra mano, Señor, te pedimos perdón por todos esos momentos en los cuales nos hemos desanimado, en los cuales, Señor, hemos hecho a un lado tus promesas de acompañarnos en todo momento, en los cuales nos hemos olvidado, Señor, de que tu interés está en nosotros y no en nuestras dificultades, Padre. Perdónanos, Señor. Permite, Padre, que esto que hoy nos has enseñado y que ocurrió en la vida de uno de tus siervos, no tengamos que atravesarlo, Padre, porque ya Él lo hizo y hay enseñanza. En su lugar, Padre, permítanos concentrarnos a través de tu Espíritu, Señor, en esa misericordia que tú ofreces a aquel que obedece tu palabra, a aquel que la escudriña, a aquel que la estudia, a aquel que la recibe. Gracias, Padre, nuevamente por este tiempo. Gracias, Padre, porque tu obra está en camino y tu obra llegará a su fin, Señor, porque tú así lo has prometido, Padre. Y ese día, Señor, se abrirán las puertas de los cielos y descenderá ante nosotros. Dice tu palabra que todo ojo le verá. Tu Hijo Jesús en gloria con sus ángeles. Por ese remanente, Señor. Por esos escogidos. Por aquellos que permanecieron firmes y no se dejaron influenciar por las artimañas del enemigo. Gracias, Padre, una vez más. Bendice esta semana de cada uno de mis hermanos. Bendice sus vidas. Quédate en sus casas y en sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Padre. Amén. Gracias, hermanos. Espero que esto haya sido bendición para ustedes como lo fue para mí a partir de ese viernes en la noche que decidí, el Señor puso en mi corazón hablar de esto. Si Dios quiere, lo que había preparado lo tendremos el próximo domingo, si es que el Señor no cambia los planes, ¿verdad? Pero es muy importante que no nos desanimemos con lo que está pasando ahorita. Es muy importante que nos apoyemos unos a otros de cualquier manera. Seamos creativos y busquemos formas de animarnos unos a otros. ¿Sí? Gracias a Dios, pues sé que todos estamos trabajando, ¿no? Gracias a Dios tenemos trabajo. El Señor es fiel, sigue habiendo pan en nuestra mesa, ¿verdad? Seguimos teniendo en nuestras manos el pan de vida, ¿verdad? ¿Qué más queremos? Seamos persistentes en nuestro cuidado físico, ¿verdad? No nos maltratemos a nosotros mismos, comamos a nuestro tiempo, comamos saludable. Y ahorita tengo la idea estoy tomando 2, 3 pastillas, medicinas, recetas. Y mi idea es eliminarlas. Voy a pedir que el Señor me ilumine cómo hacerlo, ¿verdad? Yo creo que es posible. Pero de esa misma manera el Señor quiere que eliminemos cosas que nos podrían estar enfermando nuestro espíritu. ¿Sí? Usted y yo sabemos cuáles son, ¿verdad? Luchemos contra eso. El Señor quiere habitar en un templo, en su cuerpo. A través de su espíritu Él quiere estar ahí con nosotros. No le demos al espíritu un lugar sucio, un lugar enfermo, un lugar con debilidades que podrían ser superadas. Amén.
Amén. Ponga su fe en el Señor y hermanos, de corazón deseo que el Señor les bendiga esta semana, que el Señor les acompañe, que el Señor les proteja. Sí. No olvide orar por las peticiones que hemos expuesto. Volvemos a pedirles, pongan en sus oraciones a nuestro hijo Adolfo. Y el avance de la obra. A pesar de que ahorita parece que todo está detenido, no. La obra del Señor prosigue. Sí. La obra del Señor debe de seguir avanzando. La obra del Señor va a llegar a su culminación. Pero una pandemia que el mismo Señor permitió no va a detenerla. Si se detiene es porque, como Elías, estamos decidiendo solamente comer y dormir, sí. Pero en el buen sentido, hermano, no permita que la inacción pase a perjudicar a otros. Hay alguien por ahí que el Señor sabe que usted conoce, que necesita una palabra de ánimo, una palabra de apoyo, una palabra que le levante. Y nosotros la tenemos. ¿Sí? Nosotros hemos sido galardonados con la palabra de Dios. Es un privilegio poder echar mano de la palabra y consolar a otros. Hagámoslo cuando veamos, sintamos la oportunidad, cuando el Señor nos la presente. No dejemos de congregarnos aunque sea por este medio. ¿Sí? Les amo, hermanos. Cuídense mucho. Y quisiera preguntar si hay alguna petición más para agregarla a las peticiones de oración. ¿Islenis? Sí, yo quisiera que tengan en sus oraciones en general a todos los cubanos, porque está muy difícil la situación. En todos los países está difícil, pero lamentablemente en Cuba está peor con lo del bloqueo, que no pueden entrar comida ni cosas de otros países, y realmente es difícil, y a mí se me hace más difícil porque tengo a mi papá allá y él me dice, oh, no hay champú, no hay pasta de diente, no hay jabón, nos estamos lavando el cabello con jabón líquido. Entonces, quisiera podérselo mandar, pero el correo de aquí ahorita está cerrado como la frontera en Cuba, no dejan entrar paquetes. Wow. Le puedo mandar el dinero, pero no aparece. Dice que un pomo de champú aparece en $10 allá, que es lo que gana un cubano al mes, y cuando lo compran está ligado con agua. O sea, es difícil, y quisiera que oren porque Dios obre, no sé, en el gobierno o el corazón de las personas que tengan que ver con eso, y que mejore la situación. Amén. ¿Cuál es el primer nombre de tu papá, Islenis? Ismael. Ismael. Ok. Vamos a orar por Ismael también. ¿Quién más está allá? Toda mi familia, por parte de mi papá. Sí. Ok. Gracias por compartirnos eso. Gracias, Islenis. Sí, de hecho, toda la población está... Y como decía el pastor, el mensaje de hoy me llegó mucho porque cuando yo vivía allá, yo sentía lo que están sintiendo ellos ahora. Se desaniman, o sea, dicen, no hay para cuándo un cambio, no veo un futuro, o sea, no cambian las cosas, no mejoran, y por más que tengan y le echen ganas, no hay de dónde. Entonces, sí, que no se desanimen, y pues que Dios le dé la fortaleza para seguir adelante a todos. Amén. ¿Hay manera de que le mandes el mensaje Sí, a tu papá? Sí, sí. Bueno, después de que lo edite Luis, a ver si se lo puedes mandar. Sí, Sí, lo vamos a poner en YouTube. Les mando el link tan pronto esté listo. Sí, la situación que nos comparte
Islenis. Es una realidad, hermanos. Cuando no tenemos las cosas más indispensables para la vida diaria, también hay desánimo. Sí. Y yo creo que el desánimo es peor aún cuando no conocemos al Señor. Sí. Una de las cosas que el Señor provee, y lo vimos en ese pasaje de Primera de Reyes, es que también hay paz en nuestro corazón. Llega paz cuando Dios nos muestra que le podemos ser útiles. Sentimos esa paz. Como dijimos, hacer la obra de Dios como paso, uno de los pasos, significa que si usted ya llegó a ese punto como el que me tocó a mí llegar, va a haber gozo en su corazón, aún con necesidades materiales, va a haber gozo en su corazón cuando usted está trabajando en la obra del Señor. De cierta manera el Señor pone paz en su corazón, paz en su vida. Sí, hermanos, oremos por el pueblo cubano y otros países donde están sucediendo todas estas cosas. Desgraciadamente, nosotros mismos nos afectamos a nosotros mismos. Ese ejemplo que da Islenis de que si usted va a comprar algo y ya lo rebajaron con agua, pues entre nosotros mismos nos hacemos el daño. ¿Sí? Pero mucho de eso es por el desconocer al Señor. Sí, porque yo estoy seguro que si hay creyentes que estén en posición de vender insumos, de vender cosas materiales para del diario vivir, no van a hacer eso. Si el Señor realmente está en sus vidas. Entonces, es una muestra de que el trabajo del Señor tiene que continuar, tiene que avanzar, tiene que transformar, como usted y yo hemos sido transformados. Gracias, hermanos. Gracias por su tiempo, gracias por su atención, gracias por estar aquí y ser fieles. Dios les bendiga. Desgraciadamente algo pasó con el programa, no pudimos alabar, pero usted puede alabar ahí en su casa. Ponga unos cantitos ahí en su casa, alabe al Señor, deje que todo el ambiente dentro de su casa se llene de alabanza. Y el enemigo huye, el enemigo se va, no soporta oír cuando un hijo de Dios alaba al Padre. Amén. Amén. Gracias nuevamente, nos vemos el miércoles si Dios quiere a las 7. Seguimos con nuestro estudio. Vamos a estar viendo el libro de Juan, algo del libro de Juan. Entonces, prepárese. Puede leer por ahí en la semana 2, 3 capítulos cada día, es bien rápido. Y va a tener usted una idea mejor de lo que estamos hablando el día de la clase. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Los extrañamos. Igual. Dios les bendiga a todos. Amén. Esperamos lo que nos vas a enviar, Claudita. Ah, sí, ya envié en video. Ok, muy bien. Gloria a Dios. Cuídense mucho. Bendiciones. Les amamos. Bendiciones a todos. luego. Felicidades. Feliz semana. Bye.